empieza. Perfecto. Bueno, vamos a empezar lo siguiente. Cuando uno trabaja con programas de robótica, lo primero que tiene que hacer es poder definir qué es lo que vamos a querer que ese programa haga, pero en el sentido de las acciones que va a realizar ese robot con el cual vamos a trabajar. Entonces, en un programa como MBlock, la primera parte de la programación comienza por definir los movimientos que puede hacer un brazo robótico. Estamos haciendo un brazo robótico. Entonces, yo después le voy a subir el script. A los scripts se les llama a los programas que nosotros fabricamos y que después ustedes pueden abrir directamente con el programa para poder conectar cualquier tipo de robot de ese estilo. ¿Por qué elegí el brazo robótico? Porque es el más común de todos los robots que llegan a la escuela. Entonces, cuando uno tiene que crear una programación, empieza por generar los bloques de acciones. Y se le llama bloques de acciones a aquellos movimientos que va a tener el robot. En el caso de un brazo robótico pueden ser, por ejemplo, agarrar algo, soltarlo, subir el brazo o bajar el brazo. Esos serían esos principales movimientos que va a realizar. Entonces vamos a ir dentro de este programa que es el MBlock a crear un bloque, porque estos movimientos que son específicos de un robot no están dentro de los bloques preestablecidos del programa. Fíjense que aparece movimiento, apariencia, sonido, lápiz, eventos, control, sensores para los sensores que vamos a usar, operadores para las operaciones matemáticas y robots vienen a hacer todos los programas que se utilizarían con un robot. Entonces vamos a crear los bloques de acciones de este brazo robótico. Vamos a colocar los que dijimos antes. Agarra, vendría a ser el primero. Luego vamos a tener que definir a qué le denominamos agarra y bajo qué motores el robot va a realizar esto. Vamos a crear otro bloque que, como dijimos antes, va a ser el de subir brazo. También vamos a tener que definir con qué motorcito o plaqueta va a subir ese brazo el robot, brazo robótico. Después habíamos dicho que íbamos a elegir soltar y también bajar brazo. Perfecto. Ok. Todos estos son movimientos que nosotros vamos a definir para este robotito con el cual vamos a trabajar. Y una vez que hemos hecho eso, nosotros miramos nuestra caja, miramos el manual que trae ese robot y nos fijamos en el tipo de programas que vamos a utilizar. Dentro de las placas, habíamos dicho que se podían trabajar con placas de Arduino 1, Arduino Leonardo, Nano o Mega. En este caso, nosotros, las placas que traen los robots que llegaron del programa Escuelas del Futuro son placas Megapi. Y en la caja del robot dice Ultimate 2.0 Megapi. Esa es la programación que nosotros vamos a elegir para este robot. O sea que cuando nosotros estemos armando el robot con los alumnos, colocando los tornillos, las uniones, vamos a sacar de la caja una placa y esa placa es una placa Megapi, por eso vamos a programar para esa placa Megapi. Entonces, seleccionamos para hacer este brazo robótico un programa de Megapi. En el control íbamos a seleccionar el tiempo durante el cual vamos a llevar a cabo esta programación. Le vamos a colocar por siempre, porque queremos usar este programa con las variantes que nosotros queramos agregar para que se ejecute siempre. Vamos a agregar, otra vez vamos a ir a robots y dentro de robots y de los programas de Megapi nos indica todos los controles que se pueden seleccionar. Vamos a agregar avanzar a una determinada velocidad.
y le vamos a colocar aquí lo que habíamos dicho antes que podía ser, por ejemplo, avanzar a velocidad 100, significa un determinado movimiento. Fíjense que la semana pasada empezamos con un programa que habíamos seleccionado desde eventos y que era para mover este osito, por eso habíamos seleccionado al presionar la bandera verde. Pero en este caso no queremos mover un osito, queremos mover un robot. Por eso hemos elegido este programa de MegaPi y estamos añadiendo los controles en bloques. Entonces ahora avanza a una determinada velocidad y vamos a elegir otro control, como puede ser, por ejemplo, el de esperar un determinado tiempo mientras se está moviendo, que se quede parado un ratito. Podemos colocar, por ejemplo, esperar 2 segundos. ¿Qué es lo que seguiría? Este programa que estoy creando lo que hace es poner en funcionamiento el robot, que empiece a desplazarse a una determinada velocidad. La velocidad está determinada por los motorcitos que acompañan a las cajas de robots. Fíjense una cosa que les voy a contar. Dentro de la plataforma digital del gobierno de la provincia de Mendoza, dentro de las plataformas digitales donde se pueden descargar todos los programas y también en el sitio de políticas digitales de la nación argentina, se han creado una serie de carpetas donde se comparten materiales acerca de secuencias didácticas, programas, manuales de robots. Hay de todo menos esto, que es la programación. Entonces, lo que yo les voy a hacer es crearles una carpeta de materiales dentro del campus que se va a llamar Escuelas del Futuro, que va a tener una recopilación de todos los materiales que se han compartido en el Ministerio de Educación en políticas digitales para trabajar con robótica en las escuelas, que son tutoriales que son en realidad explicaciones de qué tipos de robots. Por ejemplo, hay Drone Labs, que son drones que sirven para filmar. Existen Robot Lab, que son robots para los tipos de programas como el que estamos haciendo, robot para primaria, secundaria, etc. Hay también presentaciones, secuencias didácticas, modelos de cómo aplicar las robóticas en el aula. Todo eso se los voy a estar compartiendo de este programa que se llama Escuelas del Futuro, porque hay muchos de ellos que ya no se encuentran disponibles y para que tengan todos los materiales que necesitan para llevar al lado este curso. Vamos a seguir entonces. Bien, supongamos que nosotros queramos, este robot ya puede avanzar y puede quedarse parado un ratito, supongamos que queremos que gire hacia algún lado. En la placa donde dice programa robots, vamos a seleccionar en MegaPi lo que puede hacer. Puede avanzar, retroceder, girar a la derecha, girar a la izquierda. Vamos a seleccionar, por ejemplo, girar a la derecha. Vamos a colocar ahí, girar a la derecha. Vamos a seleccionar este programita y aparece girar a la derecha a una determinada velocidad. Puede ser la misma velocidad con la cual está avanzando. 100 RPM de ese motorcito. Después, también podríamos seleccionar parar, pero sin elegir el control esperar, sino directamente parar. Para hacer eso, por ejemplo, podríamos buscar de vuelta avanzar una determinada velocidad y colocarle avanzar a velocidad 0, que significa que este robot va a parar. Fíjense que nosotros también podemos seleccionar algunos de los datos de los controles que hemos creado, como el robot avanzó, giró a la derecha y ahora queremos que pueda agarrar, supongamos, que pueda soltar, va a agarrar o va a soltar cualquier objeto que le coloquemos en la manito.
que pueda subir el brazo y que pueda bajar el brazo. Todos esos son controles que nosotros hemos seleccionado y cuando se arma el robot, cada una de las manitos que tiene o cada uno de los controles de este brazo se encuentran conectados a motores. Así que ya vamos a definir cómo agarrar, subir, soltar o bajar los brazos. Después que haga estos movimientos con el bracito, deberíamos o podríamos decirle que espere una determinada cantidad de segundos, que significa que durante ese lapso de tiempo no se va a poder mover. Entonces, supongamos que queremos seguir trabajando con el robotito y luego de haber esperado una determinada cantidad de tiempo, queremos que agarre otro objeto, queremos que pueda subir el brazo y le podemos decir que espere unos 2 segundos de nuevo. Recuerden que cada uno de estos controles se puede manejar con el teclado de la computadora. Entonces, de esta forma, nosotros vamos dando instrucciones claras y precisas a nuestro brazo robótico. Y eso es algo muy importante que los alumnos entiendan en las secuencias didácticas. Los robots se pueden comportar de acuerdo a cómo nosotros los programemos. Y una de las primeras cuestiones que se debe enseñar cuando uno enseña robótica es que cuando uno está programando a un robot para realizar una determinada tarea, la tarea que está realizando esa máquina es una tarea automática. No se trata de una máquina que pueda pensar o que pueda decidir por sí sola. Por lo tanto, eso es importante conocer acerca de la programación, que las tareas son determinadas por el programador. Bien, luego de agarrar, subir el brazo, esperar a bajarlo, ¿no es cierto? Nosotros también podemos seguir agregándoles controles propios de la robótica, como pueden ser, por ejemplo, girar a una determinada velocidad. Supongamos que después de realizar estos movimientos, queremos que el robot gire a la izquierda a una determinada velocidad. Supongamos 100, que es la que siempre hemos venido usando. Fíjense que a diferencia del caso anterior, en el cual este programa es para realizar por siempre, significa que cuando nosotros conectemos la plaqueta de la placa Megapi a el puerto USB de nuestra computadora, esta programación se va a realizar absolutamente siempre que nosotros estemos utilizando este programa. Sin embargo, es separado de los bloques este sector para indicar que solo quiero utilizarla en alguna ocasión, no todas las veces que encienda el robot. Entonces, en este caso, puedo seleccionar girar a la izquierda, podemos seleccionar avanzar a una determinada velocidad después de girar a la izquierda, que pueden ser, por ejemplo, podemos disminuir un poco la velocidad. También le podemos colocar, ¿no es cierto?, que baje el brazo, que suelte cualquier objeto que haya podido agarrar al principio, que es donde hemos comenzado la programación, o luego de soltar este objeto, que suba el brazo. También podríamos incorporarle que espere una determinada cantidad de tiempo. Para eso siempre lo que queremos es seleccionar en el control la cantidad de tiempo que queremos que esté quieto el robot, supongamos 2 segundos, y puede girar, volver a esperar, etc. Toda esta programación, fíjense lo que conlleva. En primer lugar, elegir un programa que va a realizar siempre el MBOT con el cual nosotros estemos trabajando.
También cuando queremos que haga movimientos específicos, tenemos, ¿no es cierto?, las tareas determinadas para poder realizar estos movimientos. Y fíjense que habíamos dicho que para poder agarrar, subir el brazo, soltar o bajar este brazo, necesitábamos elegir puertos y motores que permiten realizar estas tareas a las partes mecánicas. Supongamos si nosotros queremos decidir qué parte del motor se va a encargar de agarrar, ¿no es cierto?, el brazo robótico del mecanismo de agarre, vamos a tener que seleccionar un determinado motor dentro de los que vienen en el programa Megapi y un determinado puerto. Dentro de los robots con los cuales se trabaja en las escuelas, vienen generalmente 4, 5, 6 motores que giran o se mueven a una determinada velocidad y que se instalan en puertos. En las plaquetas que vienen de Megapi, por ejemplo, estos puertos se encuentran perfectamente identificados. ¿Cuál es el puerto A, el puerto B, el puerto C, etcétera? Entonces, uno puede seleccionar un motor para que realice una determinada tarea en cuanto al robot. Por ejemplo, podemos colocar para la labor de agarrar un determinado objeto, podemos fijar un motor, supongamos elijamos otro puerto, el puerto 4B, a una determinada velocidad. Esta velocidad que viene aquí está determinada por las revoluciones por minuto que posee ese motor. Por eso uno las tiene que preseleccionar directamente del programa y no puede escribirse lo que uno quiera, porque este motor ya tiene estas especificaciones. Por ejemplo, seleccionemos para este motor en el puerto 4B, seleccionemos cualquier velocidad. Por ejemplo, la velocidad 100. Siempre vamos a tener que ejercer, ¿no es cierto?, un control a través de una determinada cantidad de tiempo que implica esperar una determinada cantidad de segundos antes de elegir del mismo motor otro tipo de acción, como por ejemplo, para agarrar, ¿qué es lo que se hace? La acción de agarrar implica que el robot va a cerrar, ¿no es cierto?, las pinzas alrededor de un determinado objeto. Entonces, uno tiene que fijar un motor que realice esta tarea de agarrar, se espera un determinado tiempo, y luego, fíjense que uno para agarrar un objeto baja la mano generalmente o la sube, si el objeto está en una estantería o en un mueble, y supongamos que queremos definir la acción de agarrar un objeto que se encuentra hacia abajo, fijamos la velocidad del motor para manejar ese bracito, para agarrar, esperamos una determinada cantidad de segundos, y después tenemos que definir el fijar el motor a una velocidad negativa. ¿Para qué elegíamos velocidades negativas? Cuando queríamos indicar un movimiento en el sentido contrario. Esto significa que si queremos agarrar un objeto y bajamos el brazo, subirlo implica moverse a una velocidad negativa, por ejemplo, menos 50. O si quisiéramos definir agarra como que el brazo robótico se moviera hacia arriba o hacia un costado, el movimiento contrario sería para el mismo motor una velocidad negativa hacia, que indica el movimiento hacia el lado contrario. Todas estas cuestiones se pueden programar. De igual forma que, además de fijar el motor, nosotros lo que podemos hacer es, con los movimientos, avanzar, retroceder, hacer estos movimientos hacia la derecha o hacerlos hacia la izquierda.
pero hemos definido 4 bloques específicos de programación para este brazo robótico. Uno de ellos era agarrar. Otro puede ser, por ejemplo, subir brazo. Los encargados dentro de las placas Megapi de hacer este tipo de movimiento, que es solo subir o bajar un determinado brazo, ¿no es cierto? Esto se hace a través de controladores que se llaman codificadores. Entonces, lo que hacemos es, supongamos, establecer el codificador de un determinado motor que hayamos colocado en el armado del robot. Puede ser, por ejemplo, establecer el codificador del motor que está ubicado en el puerto 3 a una determinada velocidad. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Porque a medida que vamos armando el robot, estos robots vienen con manuales para poder realizar el armado paso a paso. Son muy, pero muy claros. Entonces, cuando nos piden conectar tal motor de tantas RPM en tal puerto y lugar, nosotros sabemos específicamente, ¿no es cierto?, qué tipo de codificador está conectado en qué zona de la plaqueta de Megapi. Entonces, para este tipo de movimientos como subir o bajar el brazo, estos codificadores lo que hacen es activar, ¿no es cierto?, a través de la plaqueta de la Megapi, un controlador dentro del motor que obedece las órdenes que nosotros estamos determinando. Entonces, en el caso de los brazos robóticos, órdenes como subir el brazo, bajar el brazo, que no implican el hecho de agarrar o soltar un determinado objeto, son tareas que se establecen mediante codificación. Y siempre, fíjense que como hemos estado haciendo aquí con estos bloques de color ocre, siempre hay tareas de control que se colocan, ¿no es cierto?, para poder parar de forma clara ese movimiento del robot. En el caso del soltar, que es otra tarea, vamos a tener que, son tareas específicas, como dijimos antes, de las cuales se encargan los motores auxiliares que nosotros hemos colocado. Entonces vamos a definir soltar como una tarea que se va a realizar a través del motor que está, por ejemplo, en el puerto cuarto B. Esto ya nos indica que hay 2 tipos de motores que están formando estos brazos robóticos, ¿no es cierto? La velocidad, si queremos soltar, es una tarea contraria a la de agarrar. Vamos a elegir, supongamos, una velocidad negativa, por ejemplo, menos 100. Vamos a ir hacia los bloques de control para esperar una determinada cantidad de tiempo hasta realizar la próxima tarea. Fíjense, como les decía antes, siempre se utilizan bloques de control para cerrar la programación, salvo, bueno, en este caso, en el cual solo estamos definiendo el movimiento de este brazo robótico. Y como habíamos dicho antes, si los motores se fijan a una determinada velocidad, se puede definir esperar una determinada cantidad de tiempo para volver a realizar la misma tarea exactamente en el mismo puerto, pero con una velocidad diferente. Y habíamos dicho que esa velocidad generalmente puede ser negativa. Bien, en este caso vamos a definir, para que quede bien en claro, a qué le denominamos bajar brazo. Vamos a establecer entonces un codificador de la misma forma que lo hicimos aquí en subir brazo. Establecemos un codificador de un determinado motor, por ejemplo, el codificador del motor ubicado, se puede encargar de esto
el mismo motor del cual hablábamos, el de puerto 3, ¿no es cierto?, alimentado a una determinada cantidad de revoluciones por minuto. Supongamos puede ser, qué sé yo, 100. Y por último, ¿no es cierto?, como siempre, cerramos con una tarea de control, que es la de esperar una determinada cantidad de tiempo. No se preocupen que este programa ustedes después lo van a poder descargar con todas y cada una de las definiciones. Simplemente es para mostrarles que en programación de un robot se parte seleccionando, en primer lugar, las tareas específicas que queremos que realice ese robot. En el caso del brazo son agarrar, subirlo, soltar un objeto o bajarlo. Eso, más que eso, no le podemos pedir, ¿no es cierto?, a estos bracitos robóticos. Entonces, lo que hemos hecho es crear un bloque y luego vamos a definir qué parte específica de ese robot se va a encargar de realizar estas tareas. Eso es después. Seguidamente a definir tareas específicas, lo que hicimos fue seleccionar dentro de las placas la placa correspondiente al Robot Lab con el cual estamos trabajando. La mayoría de ellas, la mayor parte son placas Megapi. Y luego realizamos un programa que se encarga de realizar las tareas generales de ese robot. Fíjense que acá le hemos indicado que avance, que gire a la derecha, a la izquierda, o sea, todos los movimientos que puede realizar, y hemos incrustado nuestros bloques de tareas específicas dentro de la programación de este brazo robótico, para el cual luego hemos tenido que definir qué parte de los motores se va a encargar de realizar cada uno de estos movimientos específicos. Entonces, de esta misma manera, con cualquier tipo de robot que nosotros podamos conectar con el puerto USB a nuestra máquina o conectar a través de Bluetooth, nosotros podemos enseñarle a nuestros alumnos a programar y podemos enseñar a utilizar las diferentes partes mecánicas que forman, ¿no es cierto?, o conforman el robot con el cual estamos trabajando. Y fíjense que una retroalimentación, un feedback muy importante que aparece es que los alumnos empiezan a jugar y empiezan a practicar y planificar cuando están trabajando con este tipo de programas para poder ellos mismos definir movimientos específicos para estos robots con los cuales hemos estado trabajando. Así que bueno, no se preocupen que además de la grabación que estamos haciendo de la clase, ¿no es cierto?, estamos, por supuesto, subiendo a la plataforma, que vendría a ser la del campus, no solo esto, sino los materiales de los cuales les estaba hablando. Y ahora les voy a compartir un segundito, si ustedes así me lo permiten, cuáles son los recursos de los cuales yo les estaba hablando, que les iba a compartir, para que ustedes vean entonces cuáles son los diferentes materiales con los cuales pueden contar, sobre todo para que ustedes puedan realizar el trabajo final que los chicos les van a estar corrigiendo dentro de la computadora, ¿no es cierto? Entonces voy a volver a compartir mi pantalla para poder mostrarles la carpeta. Fíjense, se van a encontrar con una carpeta que se llama Recursos, donde ustedes tienen un material informativo donde se presenta este programa digital. Escuelas del Futuro es un programa del Ministerio de Educación de la Nación que abarca, según la programación que ellos hicieron, desde el año 2019 hasta el año 2030. Aparece allí la presentación de este programa, el material informativo para la escuela,
cómo trabajar en el caso de alumnos y profesores, ¿no es cierto? Y cómo trabajar dentro del programa Conectar Igualdad. Aunque este programa, ¿no es cierto?, se puso en práctica o se llevó, se materializó durante el gobierno que transcurrió desde 2014 a 2018, había sido pensado para hacer un programa que acompañara el programa Conectar Igualdad. Por eso ustedes van a ver que en muchos de los recursos que aparecen se utilizan como marcos, ¿no es cierto?, pedagógicas u orientaciones, el programa Conectar Igualdad. Entonces, fíjense que ustedes se van a encontrar con un montón de materiales que tienen que ver con cómo poder llegar a implementar esto dentro del aula. Aparecen aquí un montón de ejes y aparecen propuestas para trabajar en el primario, en el secundario, cómo se redactan las secuencias didácticas en robótica y por último los tutoriales. Los tutoriales, como les dije antes, no es para aprender a usar el programa, sino simplemente para poder seleccionar el tipo de robot que ha llegado a la escuela y entonces, bueno, en el video se está mostrando la caja, el tipo de robot y las tareas para los cuales se los va a utilizar. Todo este material, como les decía, ustedes lo van a tener subido en el campus. Y ahora sí que estamos todos, voy a aprovechar a preguntarle a Camila, a Juan Carlos, a Eugenia y a Claudia si ellos tienen algún mensaje para darles o algunos, si tienen especificaciones que darnos acerca de cómo están evaluando, ¿no es cierto?, la participación en el curso y qué es lo que necesitarían ellos también transmitirle, que son quienes se encargan del dictado de la electiva, entonces, junto conmigo. Chicos, ¿algo que informar al resto de los participantes? Euge, Cami, Juan Carlos. Bien. Ayer estuvimos terminando de corregir, nos dividimos las correcciones y volvimos a hacer la corrección de las actividades que habíamos devuelto, así que estaban todas bien, habían cumplido con los objetivos y con los criterios de evaluación. Por lo menos hasta ahí estaba todo ok. Faltaba, creo que, Silvana, creo que faltaba mandar su trabajo, pero nos dijo que hoy día lo iba a mandar, así que estaban al día, todos. No sé si las chicas quieren decir algo más. Euge, Cami, Claudia, entonces, ¿no tienen más para comunicarnos? ¿Algo más que nos quieran decir? ¿No? Bueno, otra cosa que les voy a mostrar es lo siguiente. Fíjense que habíamos hablado que ustedes empezaran a practicar haciendo alguna pequeña programación. Entonces, les voy a pedir que a medida que las vayan haciendo, me las puedan compartir por mail. Para poder compartírmela, probablemente lo que tengan que hacer es comprimir los archivos. Voy a volver a mostrarles en la pantalla la misma ventana que estaban viendo antes. Fíjense, esta es la programación del brazo robótico. La programación del brazo robótico que nosotros acabamos de hacer. Está en la carpeta de recursos que ustedes van a tener a disposición acerca del curso. Recuerden que nosotros habíamos visto que una de las cosas que ustedes iban a hacer es hacer algún pequeño programita, ya sea usando el osito panda u usando alguna de las placas, aunque no tengamos las plaquetas para trabajar, ¿no es cierto? Nosotros igual podemos ensayar, como estuve haciéndoles recién ese tutorial de cómo
manejar un brazo robótico, ustedes también iban a poder, ¿no es cierto?, realizar algún tipo de programación. Entonces les voy a pedir, ahí recién estaba hablando con una chica que no es ni del profesorado ni de ingeniería, pero que está haciendo la electiva. Hoy justamente no se pudo unir porque estaba en la municipalidad. Sí, cuesta mucho adquirir la lógica de programación, pero ya lo van a ver a medida que vayamos compartiendo nuestros pequeños programas, cómo podemos llegar, ¿no es cierto?, a desarrollar esas habilidades que nos faltan o capacidades de programación. Como les decía, esta chica es Fanny Sosa, es de bromatología, pero tenía ganas de hacer la electiva. Entonces esta mañana me mandó por WhatsApp un programita, pero bueno, por supuesto que no se puede ejecutar a través de WhatsApp. Si quieren ir subiendo algo, lo pueden hacer a través de la plataforma o enviándolo a mi mail, y siempre que vayan a enviar un programa a través de un correo o a través de subir una determinada tarea a una plataforma, para que ese programa no se pueda ejecutar o cambiar en el camino, los sistemas generalmente les van a solicitar que estos programas estén zipeados. Entonces, bueno, esa es una de las cuestiones que pueden ir haciendo, armando su pequeño programita para poder compartir con nosotros, que puede estar relacionado con la tarea que ha sido solicitada a través de este curso que ustedes han subido, que son los que los chicos han estado controlando, o puede ser, ¿no es cierto?, como parte también de la tarea que ustedes tienen que hacer, que es poder hacer algunas pequeñas programaciones, ¿no es cierto?, para poder practicar dentro de este curso, este cursito de robótica que nosotros hemos estado haciendo. ¿Cuáles son las próximas tareas que nos esperan? Lo que voy a hacer antes de seguir trabajando el próximo martes es dejarle unos textos actualizados acerca de robótica, más todo el material de recursos con los cuales ustedes se van a poder familiarizar durante la semana dentro de nuestra plataforma virtual. Y bueno, de ese texto que les voy a dejar, ¿no es cierto?, vamos a hacer con los chicos van a diseñar alguna especie de cuestionario o de tarea que ustedes van a tener que realizar, ¿no es cierto?, para que ustedes los completen y para que vayamos teniendo material para poder hacer la evaluación de este curso. Bueno, como estamos hablando, todo lo que hemos hecho hoy día, además de la grabación de la clase, que ahora la vamos a parar para que no se